¿Qué tal amigos de NetTrainers? En esta oportunidad estamos viendo un laboratorio de Remote Access VPN en Palo Alto Firewall. Esta es la topología que normalmente usamos. Tenemos en este momento, en este caso, el Firewall Palo Alto, ¿cierto? Nuestra red interior o red inside, ¿cierto? En este caso un switch core, hay un switch de acceso y un servidor acá. Y la red exterior que está emulada por este router y un cliente acá, cliente remoto, que es el que se va a conectar vía VPN, servicio Global Protect, ¿cierto? Que es como Palo Alto le llama el servicio de Remote VPN o de Client VPN, ¿cierto? Vía Global Protect se va a conectar al firewall para poder acceder a ciertos recursos. ¿Ok? Entonces, básicamente acá es una revisión, ¿no es cierto?, de lo que sería este laboratorio. No lo vamos a ir haciendo completo por su extensión. Es un preview, pero básicamente todo comienza, digamos, con la creación de una zona especial para los clientes VPN, porque nosotros acá tenemos nuestra zona outside, nuestra zona inside, ¿cierto? Pero esos clientes VPN que están en una red remota, se puede decir, que normalmente muchas veces se ponen simplemente como inside también. Pero en este caso nosotros creamos una zona especial para ellos que se llama la VPN Remote, ¿cierto? Que es obviamente una zona de tipo 3. Primero se crea solamente la zona, ¿cierto? Con esta opción de Enable User Authentication. Después se le asocia una interfaz, pero por el momento simplemente se crea la zona. Eh, Básicamente estamos suponiendo que ya está configurado, ¿cierto? Acá la política para que los usuarios de acá de la red corporativa salgan a Internet, está el NAT, ¿cierto? Todo ese tema ya está. Entonces, básicamente, la parte desde la parte del VPN, ¿no es cierto? Todo parte acá, ¿no es cierto? En Certificate Management, Certificates, donde tenemos que crear un certificado de tipo Certification Authority, ¿cierto? Para lo que es nuestro firewall. Acá, en este caso, cuando se crea, simplemente le damos algunos parámetros. Acá no se ve exactamente igual cuando uno lo crea, ¿cierto? Cuando uno lo crea le pone Generate, ¿cierto? Y acá entonces ponemos un nombre, ¿cierto? Certificado. El common name normalmente es la IP pública, ¿no es cierto? En nuestro caso es la 202, ¿cierto? 197.34.210. 210. Esa es la IP pública que tiene nuestro firewall del laboratorio y marcamos la opción Certificate Authority, ya que tiene que ser un certificado de tipo autoridad certificadora. Opcionalmente se pueden poner acá algunos atributos como el país, el nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces una vez que uno lo crea, ¿cierto? Se ve más o menos así y uno le marca acá Trusted Root Certification Authority, que esta opción no está marcada, entonces uno la marca. Entonces con eso se crea el certificado que se va a usar para las conexiones SSL VPN, ¿cierto? Se crea el certificado y básicamente una vez que hemos creado el certificado, nos vamos a la parte de SSL TLS Service Profile. Este perfil, uno crea un perfil, no hay nada, ¿cierto? Uno lo crea y a ese perfil uno le asigna el certificado que uno acaba de crear. Basta con eso, ¿cierto? En fondo el perfil le asocia el certificado. En Palo Alto es muy típica todas estas cosas que uno crea un elemento y después no simplemente ese elemento va directo en otra parte de la configuración, sino que se crea un perfil que asocia a ese elemento y después en una parte de la configuración lo que va es el perfil, ¿cierto? Cosa de tener puntos donde podemos cambiar, o sea, si en algún momento, porque este perfil después se va a llamar en muchas otras partes de la configuración, entonces o sea, no en tantas partes, pero en algunas partes. Entonces, si nosotros hicimos un cambio en el certificado, si pusiéramos el certificado directo, tendríamos que ir a cambiar todos esos elementos donde está llamado el certificado. En cambio, con esto simplemente acá cambiamos si creamos un certificado nuevo, acá cambiamos el certificado y listo. Y todo lo demás sigue igual. Entonces, eso es la gracia de estos elementos. Y entonces aquí en el SSL TLS Service Profile indicamos el certificado que acabamos de crear. Otro elemento que hay que crear es lo que se llama un Authentication Profile,
Authentication Profile, aquí creamos uno que es para nuestros usuarios VPN, ¿cierto? VPN, y básicamente vamos a decir que todos estos usuarios se van a encontrar en una base de datos local, una local database. Es lo único que hay que agregar, local database, ¿cierto? Esto es como una especie de perfil de autenticación o instancia de autenticación para usuarios de la VPN. Entonces le estamos diciendo que están todos locales y en Advanced le vamos a decir que esos usuarios están agrupados en el grupo usuario VPN Remote, que ese es un grupo que tenemos que crearlo también en otro momento, pero es bastante sencillo de crear. Con eso uno crea, todos los usuarios de la VPN están en este grupo. ¿Ok? Básicamente eso lo hacemos, eso una vez que tenemos, para llamar a esos grupos, simplemente nos vamos a User Groups, acá en Local User Database, User Groups, creamos un grupo, ¿cierto? Muy simple, se crea un grupo, ¿cierto? Sin agregarle, perdón, sin agregar usuarios, y después creamos los usuarios, ¿cierto? Y los usuarios los agregamos al grupo, ¿cierto? Primero creamos, en rigor primero se creamos los usuarios, y después cuando creamos los usuarios, creamos el grupo, y el grupo agregamos usuarios, tan simple como eso. Y después, ¿no es cierto?, en el profile acá, en este Authentication Profile, entonces le decimos, mira, los usuarios de este perfil son los del grupo de la VPN remota. Tan simple, ¿ya? Eso es básicamente. Después, una vez que hemos creado eso, básicamente tenemos que crear dentro de las interfaces de nuestro sistema, se crea, nosotros tenemos estas son nuestras puertas, la puerta WAN y puerta LAN, tan simple, ¿no es cierto? Se crea una interfaz de tipo túnel, ¿ya? Uno crea una interfaz de tipo túnel, que es básicamente, se crea, simplemente uno la agrega, ¿no es cierto? Le pone un número acá, una instancia, la punto 1, ¿cierto? Y simplemente se asocia a la security zone que habíamos creado. Nosotros habíamos creado una zona para lo que va a ser la VPN remota, que es la VPN remote, y básicamente la interfaz de tipo túnel es como la puerta virtual donde terminan esas conexiones. Entonces, obviamente, esa interfaz túnel está en esta zona, VPN remote. El virtual router es el default, porque está todo todas las instancias colgadas de la misma instancia de ruteo. Y nada más, básicamente, bueno, y en el Management Profile, simplemente asignamos, aquí voy a ver si lo puedo cargar acá tal como está, claro, ahí está, el default, el VPN Remote, y en el Management Profile no es necesario crear nada porque el Management Profile es un perfil donde simplemente uno dice a esta puerta le puedo hacer ping, o le puedo hacer HTTP, o le puedo hacer, eso es como los accesos administrativos sobre la puerta. En este caso no es necesario poner nada sobre la tunnel interface. ¿Okay? Se crea simplemente esa interfaz, no hay ni que ponerle dirección IP, para nada, ya simplemente se crea esa interface. ¿Ok? Entonces hemos creado las zonas, ¿no es cierto? Hemos creado el certificado, ¿cierto? Después creamos lo que es esto se ve acá en device, se ve el certification, se ve el SSL Service Profile, ¿cierto? Y te ve el Authentication Profile. Eso. Posteriormente, una vez que tenemos eso, ¿no es cierto?, nos vamos a las partes más importantes de lo que es el servicio Global Protect, que es acá, se ve en comando Network, bajo el menú Network, se crea el portal, que el portal es básicamente el, eh, el portal que va a recibir la conexión de los usuarios. No viene nada, entonces uno tiene que crear un portal. Que aquí le pusimos portal VPN remote. Entonces uno le dice, bueno, en qué interfaz es la que va a recibir, ¿cierto? La que va a desplegar el portal para los usuarios, porque los usuarios primero se van a conectar normalmente a una página web que el firewall les despliega, donde les da la opción de bajar el cliente Global Protect. Entonces se cargan, se convierten, o sea, se conectan a una página como de bienvenida al servicio. Esa página de bienvenida es el portal. Entonces acá le decimos por qué interfaz está el portal, en este caso por nuestra puerta WAN, ¿cierto? Que tiene esa IP. Los portales le decimos el por default, ¿no es cierto? Uno le puede modificar, ¿cierto? Los portales son los portales por defecto. En la parte de Authentication, uno indica acá el perfil, que es el que está asociado al certificado.
el perfil de SSL, ¿cierto? Y básicamente tiene acá una parte de Client Authentication, que básicamente hay que crear una instancia. Uno crea, ¿cierto? Agregar, se crea una instancia que se llama Client Auth o Authentication, cualquier cosa, le decimos, cualquier sistema operativo se puede conectar. Acá indicamos el perfil de autenticación, recuerden ese que dice que son usuarios de una base de datos local, que es de un cierto grupo, y a los usuarios se les va a pedir un user password. Básicamente eso es lo que indicamos en este profile de Client Authentication, un user password. Esta parte no es necesario configurarla. En la parte de agente o agent, en la parte de agent, esta parte de Trusted Root va marcada. Marcamos eso, o sea, en el fondo el Trusted Root CA, llamamos acá, agregamos, llamamos al certificado. Acá tenemos que llamar al certificado directamente que habíamos creado para los usuarios y le decimos que lo instale, que, o sea, en rigor le dé la opción al usuario de instalarlo en su Root Certification Store. ¿Okay? Se le da la opción, el usuario no es que se instale automático, el usuario le va a dar la opción y el usuario tiene que instalar ese certificado en su carpeta de Trusted Root Certification Authorities, ¿okay? Para que así el sistema como que confíe en ese certificado del firewall y al cliente no le esté advirtiendo cada vez que se conecta, hay un certificado que no es confiable, desea proceder de todas formas, etcétera. Todo un tema. Entonces, marca esto y acá en la parte de agent creamos una instancia que se llama agente, da lo mismo el nombre que uno le ponga, se crea una instancia. Le decimos, esto los clientes no van a usar certificado. Dice Save User Credentials, hay varias opciones, que no, que sí o que solamente salve. Esto es para cuando el usuario se conecta con el cliente Global Protect para que le grabe le grabe el username, para que el cliente tenga que poner la password solamente. O si queremos que no grabe nada, tiene que poner siempre el username y la password, ¿cierto? Como queramos, o salvar solamente el username, como le pusimos acá. Básicamente lo único que es necesario acá. Queremos que se conecte de cualquier sistema operativo, da lo mismo el sistema operativo que se conecta al cliente. Dice el user group, apuntamos al grupo de usuarios de la VPN, claro, de ese grupo de usuarios se pueden conectar a la VPN. Esta parte no es necesario y en internal tampoco. En external le decimos en el fondo la gateway a la que se van a conectar los clientes, ¿cierto? Creamos esa gateway, que en el fondo es la IP exterior del firewall, y que se pueden conectar desde cualquier parte, un source region. Source region es como la región de origen, de cualquier parte se pueden conectar en internet, ¿ya? Y en app le decimos que la conexión sea manual, eso es para que el usuario elija cuándo se quiere conectar y después cuándo se quiere desconectar, porque aquí hay otras opciones que es como para que el usuario se conecte una vez que inicia el computador y después esté siempre conectado, ¿no? Como que no se pueda desactivar, no se pueda desconectar de la VPN. Y acá le damos la opción on demand. Esta parte no se activa porque requiere licencia, etcétera. Entonces con eso creamos, con eso está ok, creamos esta parte del portal, la gente. Clientless VPN no es necesario porque esa opción también requiere una licencia aparte y esto es una VPN sin cliente, normalmente se elige la VPN con cliente. Entonces esas tenemos que configurar ahí en las pestañas General, Authentication y Agent. Básicamente esas son las opciones que hay que crear. Y una vez que hemos creado el portal, nos vamos al gateway, que es la otra opción, gateway. Creamos un gateway. El gateway es como el que nos va a recibir, ¿cierto? La conexión VPN. Le indicamos perdón, acá está, sí, en el gateway. No, le decimos, ¿no es cierto? Le damos un nombre, simplemente un nombre al gateway. Gateway. Indicamos nuevamente la interfaz que va a recibir la conexión, la puerta, la parte de Authentication. Nuevamente tenemos que indicar el perfil SSL TLS, que es donde está asociado el certificado. En la parte de Client Authentication, nuevamente tenemos que indicar, esto hay que hacerlo nuevamente, ¿cierto? Crear una instancia donde volvemos a indicar el profile de Authentication con su user password, etcétera. Eso es para que el cliente se le pida un user password. Y en la parte de agent o agente, acá en el fondo se indica que esta conexión tiene que terminar en una interfaz de tipo túnel,
¿cierto? Se activa el tunnel mode. Indicamos cuál es esa interfaz de tipo túnel, que es la que habíamos creado anteriormente. Activamos IPsec. En la parte de Client Settings, creamos un perfil. En este caso le llamamos Client Configs, que se pueda venir de cualquier usuario, cualquier sistema operativo, ¿cierto? Cualquier dirección de origen. No es necesario modificar nada acá. Y tampoco, y acá en los pools, llamamos a un rango. Este es un objeto que tenemos que tener previamente creado, que es un objeto de direcciones IP, que en el fondo es el rango de direcciones que le vamos a asignar a los clientes, ¿cierto? Eso se crea en objects, en addresses, súper simples, con un rango de IP. Entonces le decimos, mira, los clientes de la VPN se van a conectar un cierto rango, este es el rango que se les va a asignar. Y en split tunnel le decimos a qué redes, cuando se conecten por VPN, a qué redes pueden entrar. O sea, en este caso le marqué la red de los corporativos y la red de los servidores. Ya, esta parte va a ser muy importante porque aquí es donde indicamos si queremos que la conexión sea split tunnel o full tunnel. ¿Ya? En Network Services podemos indicar un DNS server, o sea, cuando se conecten por VPN, van a tener acceso a ese servidor DNS, que sería un servidor DNS de la intranet, y un sufijo, o sea, como para decirle, mira, todos los elementos que sean del dominio empresa.cl, todos los nombres, ¿no es cierto?, se tienen que consultar en ese DNS privado, se podría decir. ¿Ok? Y básicamente con eso estamos. Estas partes no se agregan, no se configuran, ¿no? Entonces, con eso estamos con los portales y con los gateways. Y una vez que tenemos eso, creamos la política para dejar entrar la conexión VPN. Entonces aquí la creamos, una conexión acceso VPN remote, ¿cierto? El source es cuando viene de la zona VPN remote, o sea, es la zona de origen. La zona de destino va a ser la zona inside, ¿cierto? Estoy pensando en las conexiones que vienen de acá hacia adentro, ¿cierto? Desde la zona de internet hacia adentro. Entonces, el source acá, el source address, el rango, obviamente el rango de IP del usuario de la VPN, destination, cuando el destino sea la zona inside, a esas redes de destino, recuerden que son por el tema del split tunneling, ¿cierto? Le estoy dejando que entren a esas redes de destino. Application, cualquier servicio y la acción permitir. Con eso, ¿no es cierto? Ya los clientes de la VPN pueden entrar. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, básicamente todas esas opciones configuradas, entonces es que nosotros acá tenemos un client, digamos, ¿no es cierto? Windows 10, ¿cierto? Un Windows 10, al cual instalamos, ¿cierto? Instalamos eh, la opción de Global Protect, el cliente Global Protect, ¿cierto? Primero se supone que el cliente no lo va a tener el Global Protect, entonces en su primer momento el cliente llega acá, ¿no es cierto? Voy a hacer acá como no, esto no es acá, déjenme ver, claro, básicamente el cliente va a llegar a un portal donde se autentica, ¿cierto? Pone sus credenciales y llega a este portal. Este es el portal Global Protect. Y ahí el cliente descarga la aplicación y la instala, ¿ya? Ahora, en esta máquina, como una máquina demo, no vienen estos ejecutables, si uno los trata de bajar, te va a dar un error. Ya no viene en rigor en la máquina demo. Entonces uno tiene que instalarlo por fuera, o sea, en el fondo autónomamente tiene que en el Windows instalar el cliente Global Protect. Entonces cuando uno lo instala, simplemente queda ahí, ¿cierto? Él esperando la conexión, te pide cuál es en el fondo la red a la que se tiene que conectar, ¿cierto? Voy a suponer así, voy a partir como de cero, voy a en el fondo hacer un sign out para que ustedes lo vean. Eso, entonces en el fondo voy a conectarme, cliente Global Protect. Uno le tiene que indicar la IP del gateway, en este caso la 202.197.34.210. Entonces, la cuenta que yo creé se llama J. Pérez 12345 la password.
Entonces con eso se está conectando a la VPN, ¿cierto? En un modo, ahí está conectado, ¿cierto? En un modo split tunneling, básicamente, ¿cierto? Si vemos ahí el settings, los settings de nuestra VPN, ¿cierto? Estamos conectados a ese gateway, que es el 202.167.34.210, la cuenta, ¿cierto? Ahí tenemos la IP que nos asignó, la 10.240.99.10, que es parte del pool, ¿cierto? Es parte del pool. Y básicamente, si queremos acceder, ¿no es cierto?, a ciertos recursos de la VPN, ¿cierto? Nosotros tenemos acá un server, acá, ¿no es cierto?, en esta topología, ¿cierto? En esta topología nosotros podemos llegar a la IP, a este servidor, que obviamente es una IP privada, ¿cierto? Que obviamente este router acá no sabría ya jamás llegar, ¿cierto? Porque es una IP privada, pero nosotros a través de la VPN, ahí entonces podemos entrar, ¿cierto?, al servidor. También podemos hacer ping, ¿no es cierto? Entonces, claro, por ejemplo, un ping a las 10, 240, 21, que es la interfaz VLAN de la VLAN de los servidores. Nosotros le dijimos que podíamos entrar a la red de los servidores y a la red de los corporativos, que es la red de los corporativos, tiene la interfaz VLAN la 50.1. Entonces podemos entrar a esas dos redes exclusivamente. Ya si yo intento llegar a otra red interna, que es por ejemplo esta de acá, esa, la 10.2, que es una interred ahí entre el firewall y el switch, ¿cierto? Una interred, a esa, ¿cierto? No llegamos porque no está declarado dentro de las redes a las que puedo acceder, tanto en el split tunneling como tampoco en la política, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos, ¿no es cierto?, acceso de la VPN, acceso de la red. Y la otra opción es que cuando queremos, eso sería un split tunneling, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando queremos hacer un full tunneling, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro cliente Global Protect, ¿cierto? Vamos a hacer un disconnect. Entonces simplemente vamos a ir a la parte de los gateways, ¿cierto? Nuestro gateway. Y voy a decir a la parte de Agent, Client Settings, en los Client Configs, y aquí en la parte de Split Tunneling, en vez de decirle que puedo entrar a esas dos redes, yo acá creé otro objeto que se llama AnyNetwork. AnyNetwork es 0000, o sea, cualquier red. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es borrar estos otros objetos, ¿cierto? Entonces le voy a decir ahora por medio de la VPN, la red a la que puede acceder es AnyNetwork, o sea, toda red. O sea, en el fondo, todo el tráfico va a ir a parar al firewall. Todo el tráfico. Basta ese cambio. Basta ese cambio. Pero, junto con ello, tengo que crear una política de NAT para hacer la vuelta en U. Entonces, aquí está creada esa política, el acceso VPN Remote U-Turn, el acceso VPN, que en el fondo es cuando entran por zona VPN y salen por zona outside, en el fondo. Entran por zona VPN remote, el rango de usuarios de la VPN, ¿cierto? Pero sale por outside. Sale por outside, es lo que tiene que dar la vuelta en U. Cualquier aplicación, cualquier servicio, etcétera. Y también el NAT de la vuelta en U. Entonces, el NAT del full tunneling está acá. Y ahí le decimos entonces que cuando entran por zona VPN, salen por zona outside, o sea, por la puerta Ethernet 1.1, entonces natea con la IP de la puerta. Eso, solamente eso. Hacemos un commit para aplicar el cambio, ¿cierto? Ya que tuvimos que hacer un cambio en la parte del portal. Tuvimos que hacer un pequeño cambio ahí en esas direcciones, ¿cierto? Entonces, básicamente, fíjense que acá, a ver si no alcanzo todavía cómo se está aplicando el cambio. Si yo hago un ping a la 112, esa es 255, ¿cierto? El TTL es 255 porque básicamente estoy llegando a ese IP. Yo me había, acá, me había, déjenme ver, claro, estoy desconectado, pero lo que pasa es que cuando yo antes hice cuando estaba haciendo split tunneling, yo solamente estoy enviando tráfico VPN cuando quiero acceder a la red de los corporativos o de los servidores, solo eso. Todo el resto del tráfico va directo a Internet.
¿Ok? Entonces ahora cuando me conecte nuevamente, ahora ya es full túnel la conexión. Full túnel. Y eso significa, se fijan que aquí guarda el nombre del usuario, porque le dijimos en un momento que guardara eso. ¿Ya se recuerdan? Y hay una partecita donde uno dice guardar el nombre del usuario o no guarden nada, para que tenga que estar siempre poniendo nuevamente el user y password. Pero ahí se conecta. Pero si yo, por ejemplo, ahora hago un ping a esa misma IP de internet, que es una IP que está en el router acá, ¿no es cierto? El router de internet, fíjense que me da con TTL254. Claro, porque me tengo que ir hacia el firewall y del firewall voy a este y el route y del router de acá va al firewall y va por la VPN hasta acá. Se fijan, entonces tengo que hacer una vuelta en U que se llama. Entonces en este momento estoy conectado vía full tunneling. ¿Ok? También obviamente tengo acceso a los recursos de la intranet, la red de servidores, ¿cierto? Y la red de los corporativos, 50.1. ¿Ok? Y obviamente también acá, ¿no es cierto? Tengo acceso al recurso de la VPN, servidor interno. Ahí estamos. ¿Ya? Eso es. Entonces, básicamente, con esta revisión muy rápida, ¿no es cierto? Hemos podido, se puede probar el servicio de Global Protect en un firewall, ¿cierto? Palo Alto. Ahí me estoy desconectando de la VPN, ¿cierto? Estamos, se fijan que aquí voy a hacer de nuevo el ping a la 1112 y van a ver que nuevamente, ¿no es cierto? Perdón, esto nada que ver. Esto es un cliente SSH. Ahí sí. Entonces acá, ¿no es cierto? Va a llegar con 255, porque estamos directo acá. Esa IP está acá, en este router, entonces estamos directo, entonces llega directo. ¿Ok? Cuando estábamos con split tunneling, igual, es igual, pero cuando estamos con full tunneling, ahí tenemos que hacer la vuelta por el firewall. Entonces quedamos amarrados en el fondo a las políticas. ¿Ya? Eso es, básicamente con eso tenemos nuestro servicio de VPN configurado, ¿no es cierto?, en nuestro firewall Palo Alto. Estoy en versión 9.01, esta es la versión, ¿ya? Y básicamente todo este tema está acá, ¿no es cierto?, los portales y el gateway. Y básicamente te deja probarlo sin licencia, o sea, en modalidad demo. Yo no tengo ninguna licencia, por último, para poder aprender a configurarlo. ¿Ok? Es un poco engorroso más que en otras plataformas, más que en otras marcas de firewall, pero los conceptos son prácticamente los mismos. ¿Ok? Así que eso es lo que les quería compartir en esta oportunidad.